Así es que quedamos en que íbamos a hacer las últimas actividades. Incluso yo las había dejado ya, pero le hice unos cambios, así que, pero unos cambios, digamos, no de fondo, sino que de forma, ¿no? Como semana 13 la había dejado, ¿m? Que en realidad, bueno, sería solo hoy. Pero bueno, como se supone que tenemos lunes y martes, entonces la idea era que tuviéramos actividades solamente. ¿M? Porque la otra semana ya sería la última prueba. ¿M? Bueno, y la ayudante ya, yo creo que está terminando de corregir las pruebas, así que ahí van a tener su nota. Eh, y bueno, ahí nos quedaría la última prueba. Después viene una semana de receso, del 12 al, no sé, la semana del 12 de julio. Y después vienen las semanas de exámenes o pruebas recuperativas para quien no haya rendido alguna prueba. ¿M? O, bueno, esté con un promedio muy bajo como para dar examen. Ah, no habilitado, ya. Ya, al tiro. Profe, una pregunta con respecto a la prueba de la próxima semana. ¿Va a funcionar bajo el mismo formato de las pruebas anteriores? ¿Que me envía el archivo y deja la tarea abierta? Claro, sí, pues. Entregamos el lunes. O sea, subimos la prueba el lunes. Y ¿La va a ahí, entregar el día lunes, sí, el profe? lunes, el lunes sí. Y ahí tiene hasta el viernes. Hasta el viernes. Ah, va a ser hasta el viernes nomás, no va a ser hasta el. Claro, es que yo no les puedo pedir que me entreguen en la semana de receso. Ah, ya. No, está prohibido. Así que sería hasta el viernes. ¿Mm? Bueno, la actividad de hoy tiene dos partes, ¿ya? Una parte que se hace en la clase y otra parte que se hace hasta el próximo lunes, ¿ya? Esa es la parte 2, no, esa no. Esta es la parte 1, ¿sí? Ahí está mal la fecha, ahí me equivoqué. Pero bueno, el día 29, ¿cierto? Bueno, dice integrantes porque es grupal, hay 1, 2, 3, 4 pueden ser. El curso, bueno, la referencia, qué actividad se trata, el objetivo, modalidad grupal, mínimo, ahora es mínimo en parejas, ¿ya? Máximo 4 personas. Entonces, esta parte es más que nada resolver, ¿ya? Es resolver, calcular e interpretar. Ahí están las habilidades. Compruebe en cada caso si las fracciones dadas son equivalentes o no. Son o no fracciones equivalentes. Después, calcular el resultado de esas fracciones, ¿sí? Después dice operar y simplificar. Hay una división y más división. División sobre división, ¿sí? Bueno, si se fijan, esto es una mezcla de potencias con fracciones, ¿cierto? Y acá ya potencia propiamente tal. ¿Cuál es el resultado de simplificar em, ese ejercicio? Simplificar la expresión de acá. El resultado de esta expresión. ¿Cuál de estas expresiones es falsa? Perdón. El valor de resolver eso. ¿Cuál de estas expresiones es verdadera? Y después viene alternativas. Y bueno, siguen las potencias, pero más algebraicas, más abstractas, ¿cierto? Y eso son 12 preguntas
de la parte de potencia y son 3 de la parte de fracción de potencia, ¿ya? Así que no es mucho. ¿Mm? Y yo me imagino que eso es bien rápido, ¿no? Pero la idea más es resolver, pero en un tiempo determinado, ¿sí? Así que por eso que es hoy día. Y la segunda parte, perdón, esta, que dice ahí parte 2, esta sí entrega el 5 de julio. ¿De qué se trata? Actividad en clase de planificación de clase y de resolución de ejercicio. Bueno, la resolución de ejercicio es la parte que ya le expliqué. Y esta es la parte de planificación. Objetivo, planificar una clase de matemática del eje números, respetando los 3 momentos de una clase. Hacer énfasis en los objetivos de aprendizaje, el contenido a tratar, las habilidades que se desean desarrollar, las actitudes transversales, los materiales a utilizar en la clase que usted va a diseñar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, aquí vienen las instrucciones, ¿eh? Aquí están las instrucciones, pero básicamente, ¿qué hay aquí? Aquí dice nivel medio 1, nivel medio 2, nivel medio 3, nivel medio 4. Nivel medio corresponde al curso, ¿cierto? Primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, ¿ya? Y acá vienen, dice contenidos, ¿sí? Que en el fondo son los temas que usted debiese tratar en primero medio respecto a números, en segundo medio, en tercero medio, en cuarto medio, ¿ya? Entonces dice, considere la siguiente información para análisis de su grupo y la elaboración de la planificación. A ver, ahí. Profe, una duda. ¿Sí? En ese caso, ¿habría que elegir uno? Vamos a leer la instrucción. Ok. Trabaje en parejas. Profe, es que sabe que no entendí muy bien de lo que estaba hablando delante. Que no entendí muy bien. ¿Denante cuándo? La parte 1 no la entendí bien si es obligatorio hacerla. ¿Cómo obliga? Sí, pues. O sea, no entiendo. ¿Cómo obligatorio? Pero esta no es es que no sé de qué estamos hablando, ese es el punto que me perdí al principio. Ah, ya, ok. Habíamos dicho la semana anterior que esta clase de esta semana iba a ser solo actividades, con notas, como talleres, ¿ya? Y ahora estoy explicando de qué se trata. ¿Entiende? Sí, profe, sí, ya lo entendí, que no me había acordado de eso. Ya, gracias. Entonces dice, por grupo, o pareja, o grupo, no sé, por grupo deben elegir un nivel de estos. Primero medio, segundo medio, tercero medio o cuarto medio. Un nivel, elijan uno, el que ustedes estimen conveniente. Un nivel y un contenido específico a enseñar. O sea, además de elegir un nivel, por ejemplo, si elijo segundo medio, de estos 10, perdón, de estos 11 contenidos tengo que elegir uno. Ecuaciones racionales, por ejemplo, no sé, producto y división de raíces, propiedades de los logaritmos, etc. Ya. Supongamos, ¿ya? Supongamos que elijo ecuaciones logarítmicas y exponenciales, ya. Ese voy a elegir el 11. Ay, pero ¿qué hice? Ya, elijo el 11. ¿Sí? Ahí está. Voy a poner en rojito. Luego de eso, con el contenido ya claro que usted eligió, debe planificar una clase de entre 45 a 90 minutos. ¿Sí? La planificación de la clase debe contar con 3 momentos. Ver anexo planificación, o sea, le voy a explicar al tiro el anexo. ¿Sí? Debe utilizar el formato asignado, ¿vale? El formato que vamos a ver en el anexo. No lo puede modificar a no ser que necesite más espacio para ingresar mayor texto solamente. O sea, puede hacer más grandes los espacios, eso sí, pero no cambiar la estructura del formato, ¿ya? Los 3 momentos de la clase son muy importantes, por lo que debe poner especial atención en su desarrollo. Para planificar su clase, usted debe elegir un estilo de enseñanza como, por ejemplo, clase expositiva, clase de ejercicios, eh,
clase de exposición de tareas, clase de resolución de casos con plenaria, salida a terreno, clase de trabajo con texto y resolución en pizarra, o una mezcla de alguna de las anteriores, u otra que usted estime pertinente. ¿Ya? También debe elegir las herramientas que usaría: pizarra, plumón, guía de ejercicios, guía de problemas, el texto, por ejemplo, el uso de algún proyector, uso de materiales concretos, u otro. ¿Sí? La planificación no deberá superar las 2 páginas. O sea, son máximo 2 páginas. Todo lo que exceda 2 páginas será eliminado en la corrección. O sea, si hace 3 páginas, le vamos a corregir 2 nomás, ¿ya? Porque ahí dice claramente 2. Ahí está la pauta de cotejo, o sea, cómo se evalúa esto, que ustedes la pueden después analizar, ¿ya? Y voy a ir al anexo. Este es el anexo, ¿ya? Este es un formato de planificación. En realidad, este es un ejemplo, porque aquí viene el que usted tiene que llenar, ¿ya? Que es el mismo, pero está vacío. Pero aquí está el ejemplo, ¿sí? ¿Qué es una planificación? Una planificación, bueno, la planificación de una clase es una declaración y una guía del quehacer diario, semanal, mensual, semestral o anual de un profesor o profesora respecto de su asignatura o campo de enseñanza y el trabajo propio de aprendizaje de su estudiante. ¿Ya? O sea, usted es de vital importancia que usted cada vez que haga una clase la planifique. Puede planificar diariamente, eso se llama formato clase a clase, ¿sí? Puede planificarla mensualmente, en otros establecimientos se planifica semestralmente, una planificación general, ¿sí? Etcétera. Eso depende mucho del establecimiento, depende si son dependientes del DAEM, de la municipalidad, de la dirección provincial, porque tienen como distintos, si son municipales o subvencionados, ¿ya? Pero el ministerio pide una planificación semestral, ¿ya? Pero hay muchos colegios que la piden diaria, o sea, todos los días usted tiene que planificar la clase que va a hacer. Y si tiene 10 cursos, tiene que hacer 10 planificaciones. ¿Ya? Lo cual es, bueno, por eso los profesores se quejan del agobio, ¿ya? Con justa razón. El objetivo es concretar las actividades, contenidos y evaluaciones que se realizan o se llevan a cabo dentro de las labores docentes y o pedagógicas, en un cierto periodo de tiempo, con el fin de cumplir con los planes y programas, la cobertura curricular y a la vez tener claridad acerca del trabajo que se realizará día a día para dar cuenta del avance y progreso de la enseñanza de los diversos tópicos relacionados con la asignatura en particular. ¿Ah? O sea, usted planifica porque usted sabe lo que quiere enseñar, cuándo lo va a enseñar, usted que va avanzando con sus contenidos, con sus habilidades, etc. ¿Ya? Los estudiantes no saben esto, pero se supone que la clase tiene que ser siempre planificada, ¿no? O sea, no podemos llegar a hacer una clase así como al aire. ¿Mm? Eh, Aunque pasa mucho, pero pasa mucho sobre todo las asignaturas que son, por ejemplo, matemáticas u otras, a veces eh, profesores, o sea, a veces usted puede planificar una clase y llega y pasan algunas situaciones y al final termina haciendo otras cosas, ¿ya? Pero bueno, el formato de planificación que se utilizará es un formato clase a clase. O sea, como ustedes van a planificar una sola clase, tiene que ser un formato clase a clase, ¿ya? Este formato consta de varias etapas que se conjugan en un solo formato, pero que en general se pueden dividir en parte 1, 2 y 3, ¿ya? Parte 1. Consiste en la identificación general y datos propios de a quién está dirigida la planificación y quién la elabora. Por ejemplo, el nombre del docente, periodo de elaboración, la fecha, el nombre de la asignatura, el nivel, primero medio, segundo medio, el curso a quién está dirigida. Por ejemplo, si usted tiene 3 primeros medios, entonces la puede dirigir al primero A, B y C, por ejemplo, ¿no? Pero eso son para aclarar nomás. Tiempo en horas que abarca la clase, o sea, si su clase, ¿cuánto demora? 45 minutos, si es más de una hora, entonces una hora, etcétera. Las horas clases duran 45 minutos, ¿ya? Em, una hora clase, ¿sí? Que no es una hora reloj, una hora clase dura 45 minutos.
Parte 2. Consiste en la identificación formal de los contenidos abarcados en la planificación, el eje temático, la unidad del objetivo de aprendizaje y objetivo específico de la clase. Y parte 3, clase propiamente tal. Consiste en la parte medular, en realidad como lo que más importa. Y eso tiene 3 momentos. Momento 1, momento 2 y momento 3. El momento 1, el inicio de la clase. Corresponde al inicio de la clase. Este momento es de gran importancia, puesto que se basa en activar los conocimientos previos del alumno o alumna para conectarlos con el nuevo contenido que usted va a enseñar. Se desea que el alumno ponga atención y se concentre para que tenga una actitud positiva al aprendizaje. Esta etapa incluye el saludo inicial y en ocasiones las tareas administrativas del docente. Su duración es breve, entre 5 a 10 minutos. Y la introducción de la clase puede llevarse a cabo de distintas maneras, no solo de manera expositiva. O sea, usted puede iniciar su clase con algún juego, puede conversar, hacer preguntas, etc. Algunos profesores empiezan con un test de entrada. Eso depende de usted nomás. Momento 2, el desarrollo. Corresponde a la segunda parte y es la más extensa de una clase, pues es donde el alumno recibe la enseñanza del contenido, desarrolla actividades, evaluaciones, expresa sus dudas e inquietudes y desarrolla las habilidades y actitudes que se desean alcanzar. En esta etapa el alumno comunica, piensa, reflexiona, resuelve, calcula, interpreta, identifica, argumenta, infiere, etc. En esta etapa el docente tendrá la atención de sus alumnos por no más de 20 minutos, por lo que se aconseja que la clase no sea solo expositiva de contenido, sino que varíe entre contenido, ejemplos, ejercicios, problemas, análisis de casos u otro. También en esta etapa el docente hace uso de diversas estrategias de enseñanza, como la clase expositiva, el uso de tecnología de la información y la comunicación, TICs, uso de textos, guías de ejercicios, salida a terreno, trabajo en el CRA, que es la biblioteca, exposiciones de alumnos, trabajo grupal, puede ser salir a la pizarra, trabajo colaborativo, como usted estime mejor. Su duración es entre 60 a 70 minutos. Bueno, eso es cuando se tiene una clase de 2 bloques, ¿eh? Pero obviamente que no la vamos a hacer así, ¿ya? En promedio, para una clase de 90 minutos y de 35 minutos para una clase de 45 minutos. O de media hora a veces nomás. Y momento 3, el cierre. Corresponde al final de la clase. En este momento el docente cierra la jornada de diversas maneras y se asegura de que todos los alumnos y alumnas lograron conocer y alcanzar los contenidos y habilidades propuestas en la planificación y en el objetivo, así como las actitudes transversales. También este momento permite al docente tener un feedback o una retroalimentación de los logros alcanzados y los desafíos para la siguiente jornada, la siguiente clase que viene. Algunos métodos de cierre son realizar preguntas globales propias del contenido analizado, proponer un desafío final, me perdí. Proponer un desafío final, una plenaria de conversación y exposición de conclusiones o impresiones, uso de casos de la vida cotidiana relacionados con la aplicación de lo que se vio en la clase, etc. También se puede utilizar videos, fotos, figuras, experiencias de algún personaje en particular y en general todo aquello que permita que el alumno relacione todo lo analizado en la clase como cierre. Esta etapa tiene un tiempo de duración aproximada entre 5 y 10 minutos. A continuación, un ejemplo de una planificación. Ya, este ejemplo yo lo hice cortito porque es un ejemplo de una prueba, ¿ya? Para no ponerme a colocar cualquier cosa, es cuando usted planifica una prueba. Por ejemplo, nombre del docente, acá arribita va su nombre, ¿ya? Y este es un formato, no es que los formatos sean todos iguales, este es uno nomás de muchos o miles que deben haber, ¿ya? Sector matemática o módulo. Horas, aquí vamos a poner 2 horas. Al nivel 1, el que usted eligió, pues si eligió nivel 1, marca el 1. Aquí dice nivel 4. Se eligió el 4. ¿Cuántos cursos de cuarto medio le va a hacer usted esta clase? Al A, al B, al C, al D, al E, al F, al G, al H, I, al J. Le va a hacer a todos esa clase. ¿De qué se trata la clase? Por ejemplo, este era de álgebra. Usted le colocan de números, porque de eso se trata este ramo, ¿cierto? ¿En qué unidad estará eso? Bueno,
Aquí da lo mismo porque yo no coloqué las unidades, así que usted puede colocar uno nomás, ¿ya? La fecha, una fecha cualquiera, porque puede ser esta fecha, la fecha de hoy, ¿cierto? Objetivo de la clase. Esto es importante, el objetivo. ¿Qué es lo que a usted le gustaría colocar como objetivo acá respecto al contenido que eligió? ¿Ah? ¿Qué le importaría a usted que el alumno aprendiera? Por ejemplo, acá dice resolver evaluación escrita aplicando propiedades, identificando funciones y evaluando incógnitas y sus valores. Además, relacionar la matemática de funciones con la vida cotidiana, valorando la perseverancia y la responsabilidad. ¿Por qué dice valorando la perseverancia y la responsabilidad? Porque fíjense que el objetivo tiene en el fondo como tres partes. Tiene una parte que hace alusión al contenido. Bueno, aquí dice resolver evaluación escrita. Resolver es una habilidad. ¿Qué habilidad va a usted a colocar en su planificación? Que comprendan, que conozcan, que resuelvan. Si es una clase de ejercicio, resolver. Si usted le va a enseñar un contenido nuevo, será conocer, ¿cierto? Bueno, usted tiene que elegir la palabra correcta. Aquí había que resolver una evaluación, así que no había mucho que pensar. Había que aplicar propiedades, identificando funciones y evaluando incógnitas. Entonces, seguramente era una prueba. Ahí está el contenido, funciones, ¿cierto? Porque de eso se trata. Y después dice relacionar la matemática de funciones con la vida cotidiana. Entonces, esta es la parte de las actitudes, porque siempre una clase tiene el contenido, o sea, el objetivo, ¿no? Tiene el contenido, la habilidad, o puede ser al revés, la habilidad, el contenido, ¿ya? Pero tiene que haber una parte que haga alusión a las actitudes transversales. ¿Qué son las actitudes transversales? Son aquellas habilidades blandas que él y la estudiante deben ser capaces de desarrollar a medida que que usted va desarrollando sus clases, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo colaborativo es una habilidad, es un contenido, perdón, es una actitud que es deseable en la clase. El respeto por las opiniones de sus pares, ¿sí? La perseverancia, o sea, que no se rinda y diga, yo no sé esta cuestión, así que no me interesa. No, porque sea perseverante el alumno, ¿sí? Aquí dice valorando la perseverancia y la responsabilidad, o sea, terminar en la hora que corresponde, por ejemplo, si que usted quiere hacer una clase de ejercicio, entonces, ya chiquillos, tienen 10 minutos para hacer esto. ¿Ah? No va a estar toda la hora haciéndolo, entonces tiene que ser responsable el estudiante de cumplir con su horario, etc. Bueno, ¿qué contenido? Usted coloca en el contenido que eligieron, ¿sí? Aquí dice conceptual, procedimental, actitudinal. O sea, conceptual dice analizar el comportamiento gráfico, analítico de funciones. O sea, en el fondo desglosar un poquito el contenido que eligió. ¿Se acuerdan que yo había marcado ¿qué era? ¿Dónde lo dejé? Acá. Había marcado ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Entonces, voy acá al contenido, ya ecuaciones logarítmicas, conceptual. Bueno, tendré que, si mi clase es de conocer recién el concepto, sería conocer las ecuaciones logarítmicas y lo otro que decía, ¿cierto? Y exponenciales y analizar ejemplos, por ejemplo, ¿ya? Después, procedimental. ¿Qué voy a hacer realmente en la clase? ¿Ya? Aparte de conocer, bueno, entonces el profesor tiene que decir, el profesor tiene que declarar acá lo que el alumno va a hacer, ¿ya? No lo que el profesor va a hacer, ¿sí? ¿Mm? O sea, usted no es el profesor o profesor, no son los protagonistas de la planificación, son los estudiantes. Entonces usted no puede planificar pensando decir, ya, se enseñará el concepto después se harán ejercicios, después se les dará una tarea, eh, porque en el fondo está como usted hablando de usted mismo, de lo que va a hacer ahí. Y no, usted tiene que declarar en la planificación de lo que el alumno hará. Entonces, el estudiante conocerá el concepto de ecuación exponencial, por ejemplo, por medio de clases positivas. Listo. ¿No? Y actitudinal, bueno, ahí está lo que yo les decía. ¿Qué quieren ustedes que se recalque en esta clase? Una actitud de responsabilidad, de trabajo en equipo, puede ser de disposición, de flexibilidad, de creatividad, ¿no? Esas cosas que son propias porque usted, además de estar formando en matemática a una persona, lo está formando como un ciudadano. Entonces, estas cosas son importantes también. Bueno, y aquí viene el inicio, desarrollo, cierre, que son los tres momentos, y usted coloca exactamente qué va a hacer en el inicio o qué pensaría hacer. Por ejemplo, se inicia la clase,
saludo a los estudiantes, y los estudiantes, por ejemplo, repasan el concepto de, no sé, cualquier de la clase anterior. Listo. O se saluda a los estudiantes y los estudiantes resuelven un test de emociones, por ejemplo, al inicio de la clase, para saber cómo se sienten, cómo están. Algunos pueden tener problemas, otros a lo mejor no toman ni desayuno. Bueno, hay muchas situaciones que... Entonces a veces uno ocupa este tiempo también para eso. No necesariamente tiene que ser todo respecto al contenido. Pero el desarrollo sí tiene que ver directamente con el contenido que usted declaró en su objetivo, la habilidad y la actitud. ¿Sí? Y el cierre generalmente se estila hoy el cierre con un ticket de salida. El ticket de salida es una prueba corta de 3 preguntas, por ejemplo, pero que den cuenta, o sea que esas pruebitas cortas sirven para saber no si el alumno aprendió o no el contenido, sino más bien si se cumplió el objetivo que usted se planteó. Para eso. ¿Ah? Si yo me planteé que el alumno conociera el concepto de ecuación logarítmica, ¿ah? Ese es mi gran objetivo, que el estudiante conozca el concepto de ecuación logarítmica, entonces en el cierre tengo que ser capaz de verificar eso. ¿Cómo lo verifico? Bueno, tendría que ser puede ser con un test, como les digo, un ticket de salida, que es una prueba cortita, que dura 5 minutos a veces, 5 o 10 minutos. ¿Ya? 2 preguntas puede ser, pero que usted sepa rápidamente que el estudiante no le quedó claro. ¿Por qué? Porque eso va a ser su insumo para la próxima clase, ver si va a tener que repetir el objetivo, si no quedó claro, o si puede seguir avanzando. ¿Ya? Ahora, no a todos 100% les va a quedar nunca claro a todos, ¿ya? Pero yo diría que de un 70 para arriba, un 70% para arriba es bastante bueno. O sea, si el 70% de los chiquillos está claro con el objetivo, entonces después usted le repasa, hace un repaso cortito al inicio, pero no tiene que volver a repetir la clase. ¿Ah? No así si es que, por ejemplo, el 20% entendió y el otro 80% hay que replantearse la clase en sí. O sea, a lo mejor mi clase no se entendió. O sea, uno tiene que tener autocrítica también. Pues no puede decir, pero aquí chiquillos no ponen atención, no están ni ahí, no les interesa. Muchos profesores toman eso como defensa. Y está bien, si a veces también pasa. Pasa que los estudiantes de repente no quieren nomás, pues no se concentran nomás y están pensando en otras cosas. Pero aún así, este profesor tiene que replantearse desde su mirada qué es lo que él podría aportar o ella aportar para que la clase se entienda bien. ¿Ah? Y materiales, bueno, ¿qué va a usar usted? Aquí dice cuaderno, texto del estudiante, pizarrón, plumón, apuntes, etcétera. ¿Ya? Y aquí está el mismo formato, pero ya para que usted lo llene. Y como le digo aquí, lo único que pueden ustedes modificar es que darle más espacio nomás para esto. ¿Ya? Si quieren expresarse más. ¿Sí? Bien, eso es. Está bien explicadito, traté de colocar todo lo referente a lo que... Esto, bueno, no estoy diciendo que usted va con esto ya, o sea, con esto va a planificar lo que sea, porque seguramente más adelante en la carrera les van a enseñar a planificar paso a paso, pero esto es un ejercicio rápido para que usted ya vaya dándose cuenta de que esto es lo que pasa en el día a día. ¿Ya? Hay que planificar las clases y llegar con su planificación. Si usted llega a la clase sin planificación, bueno, lo más probable es que pase nomás y nadie se va a dar cuenta. Pero si lo van a evaluar, observar su clase desde UTP, dirección, lo primero que le van a decir al profesor, ¿dónde está su planificación de la clase de hoy? Si no la tiene, es una falta. No quiere decir que le van a descontar plata ni lo van a despedir al tiro. Pero si se juntan muchas faltas, entonces van a prescindir de usted a fin de año. Ahora, si por otro lado, si usted está haciendo su clase y llega la agencia de la calidad al colegio a hacer una inspección, van a ir a su clase y le van a pedir esto. ¿Ya? Y si usted está haciendo la clase sin planificación, claro, a usted no le van a decir nada, pero le van a pasar una multa al colegio. ¿Ya? Entonces, es muy importante porque se pide por ley que el profesor planifique las clases. ¿Mm?
Bien, ¿me entienden, jóvenes? Que los noto muy callados. Sí, profe, todo claro. Eso sí, me surgió una duda. No tiene mucho que ver, sí, pero ¿qué pasa en el caso de, por ejemplo, cuando un profesor está reemplazando a otro y le piden la planificación de la clase? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, en esos casos los profesores, cuando son reemplazantes, tienen que tomar las planificaciones del profesor que estaba, porque se supone que usted cuando planifica, no lo hace, digamos, el día anterior, ¿ya? Sino que usted planifica, por ejemplo, le pide las planificaciones de junio, por ejemplo, ahora julio, las planificaciones de julio yo ya debiese haberlas enviado ya, ¿entiende? Entonces están todas listas, porque yo no puedo planificar el día anterior, tengo que tenerlo listo de un mes antes por lo menos. Entonces, si llega un profesor reemplazante, lo único que tiene que hacer es tomar las planificaciones y empezar a hacer lo que dice ahí nomás. Y, Digamos, en teoría. y, Pro- profe, ¿Mm? no, dale nomás, Vicente. Pregunta. Profe, una consulta. ¿Mm? ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted tiene su clase planificada, como lo que hablábamos el otro día en física? Usted está haciendo su clase de física, está planificada, pero se da cuenta que los alumnos tienen vacío, no sé, en resolver ecuaciones cuadráticas Ujú. para calcular, no sé, aceleración o cualquier cosa, o lanzamiento proyectil, qué sé yo. ¿Qué pasa ahí con la planificación? Porque en el fondo todo el trabajo que se hizo de planificar clase a clase se te va a las pailas. O sea, en el fondo, a lo mejor en física no es tanto porque no son tantas horas, Mm. pero por ejemplo en matemática, o sea, hay que cambiar toda la planificación y presentar la UTP, Tiene o que, usted tiene que anexar modificaciones. O sea, su planificación está hecha. ¿Ok? Y si usted decide que hay que repasar cierta cosa, bueno, va a tener que sacrificar ciertas cosas también, ¿ya? O sea, es obvio que si yo le digo, por ejemplo, o sea, en ese caso lo que tiene que hacer usted es un poco dejar que la decisión la tomen las personas que están para eso, ¿me entiende? O sea, usted como docente claramente se va a dar cuenta, este curso está bien, ¿cómo vas a continuar? Este curso está mal, no puedo seguir, tengo que hacer un repaso ya. Y, o sea, un profesor puede tomar esa decisión así rápido, ¿ya? Pero tiene que informar. Entonces, de UTP le pueden decir, mira, estoy de acuerdo. Tienes que, haz el repaso y hazme una planificación del repaso. Y después retomamos, si nos demoramos una semana o 2 semanas en el repaso, bueno, nos demoraremos eso y pasadas las 2 semanas o la semana, retomas la planificación que dejaste y ahí continúa. ¿Y qué va a pasar a fin de año? Que no alcanzará a pasar todo nomás, pero fue una decisión que se tomó por el bien de los estudiantes, así que no hay problema, digamos, ¿ya? Por otro lado, puede que al repasar los chiquillos les vaya mejor y usted avanzó rapidito en algunas cosas y pudo completar lo- el- los, el- los planes y programas, pero generalmente cuesta completar todo, es difícil. Eso se puede hacer, pero no tomar la decisión solo o sola de decir, ya voy a repasarle chiquillo y después llega UTP y le dice, y ya, pero profesor, usted debiese estar en esta clase y está viendo esto otro que nada que ver. Ah, no, es que yo decidí que había que repasar. Bueno, ¿y a quién le aviso? ¿Con quién converso? Entonces usted tiene que desligarse de ciertas cosas que después le van a traer problemas, ¿no? Si bien es cierto, uno dice, pucha, pero es que estos chiquillos no cachan nada, entonces, ¿cómo lo hago? O sea, si eh, tengo que avanzar, pero entonces no llenarse de preocupaciones que no corresponden. Usted tiene que decir, bueno, si no te me autorizaron, repaso, y si no, no es su responsabilidad nomás. ¿No? Después van a venir malas notas, todo, pero usted avisó en su momento, en manera escrita, no verbal, avisó y llegó una respuesta de que no era posible, tenía que avanzar nomás. Bueno, pasa mucho establecimientos que son academicistas, que les interesa mucho el puntaje y todo eso, la nota, el promedio, que entonces los alumnos, los que están más rezagados, se van quedando nomás, pues, o repiten o se van a otro establecimiento. aunque eso debería quedar a criterio del profesor más que de UTP,
Porque en el fondo No, se no, supone no. que que se supone que uno es un profesional que está, que tiene criterios Mm. para tomar ciertas determinaciones. No, no, claro que sí, pues, pero Entonces, por eso que usted dice, o sea, usted se da cuenta de que necesita un repaso su curso, por ejemplo. Entonces, esa decisión de que hay que hacer un repaso es del profesor, pero no la puede implementar solo o sola, ¿ya? Porque, como le digo, después los problemas son para usted, ¿ya? Por eso usted tiene que avisar y proponer, decir, mira, yo puedo hacer el repaso y yo pienso que me va a demorar una semana, pero es mejor demorarse una semana que después tener malas notas. Em, Le van a decir, bueno, ¿y qué pasa con el avance bueno, voy a hacer todo lo posible para completar, pues si no, por último lo hicimos bien con los estudiantes y que lo que se enseñó, se sepa bien y no pasar todo por pasar nomás. Y o sea, generalmente le dicen que sí, porque no hay problema, que ya, pero igual tiene que siempre dar aviso porque, como le digo, después los profesores se meten en problemas porque también pasa mucho que nadie le va a cubrir después la espalda a usted. O sea, usted está haciendo una acción que es súper loable en el sentido de decir, pucha, mi curso necesita realmente un repaso y voy a tener que demorarme aquí un poquito más. Em, pero después nadie va a decir que bien, profesor, lo que hizo, si es que eso le trae problema a alguien. Al contrario, le van a decir, profesor, ¿para qué hizo algo si nadie le dijo que lo hiciera? También pasa mucho. Pero claro que el profesor toma decisiones. ¿Ah? O sea, yo puedo decir, no tengo para qué avisar todo tampoco. Por ejemplo, si pienso que puedo hacer un repaso de aquí a 2 clases más y después continuar, lo puedo hacer. Pues, o sea, no me va a alterar mucho porque después yo también manejo mis tiempos y digo, aquí en esta otro que siempre uno tiene que considerar en los tiempos que se da de planificaciones, tiene que considerar no los tiempos justos porque si no, va a estar siempre con ese problema. Trate de considerar siempre un par de clases libres para usted, ¿ya? En el sentido de que tener un margen de decir, pucha, antes de pasar a la siguiente unidad todavía me quedan 2 o 3 clases, así que con esto voy a repasar cierta cosita que no quedó claro. ¿Entiendes? Entonces así no se atrasa usted y no tiene problema. Pero eso ya es manejo del profesor, la profesora. ¿Sí? Más que estar informando todo, porque también de repente está el otro lado que dicen, pucha, el profesor es problemático, a cada rato quiere cambiar la planificación, a cada rato anda dándose cuenta de esto. Muchas veces es que bueno, ahí se va a encontrar con muchos tipos de personas. ¿Mm? Pero bueno, eso es lo que hay que cambiar. Así que eso pues, jóvenes, ¿ya? Bueno, ya son las 3:18, así que vamos a hacer lo siguiente. La primera parte, que es esa de ejercicio y resolver, que la voy a mostrar otra vez, que es esta, ¿ya? Dice parte 1. No se fijen eso que dice entrega 5 de julio, eso está mal, ¿ya? Entonces, las mismas personas que hagan la primera parte son las que tienen que hacer la segunda parte, ¿ya? Son los mismos. Esta la vamos a dejar para entrega hoy día, puede ser hasta las 23:59, ¿sí? Porque en este rato no van a alcanzar. Y después tienen clases, yo creo, ¿cierto? sí, pues. Ya, Sí, entonces profe. la dejamos para hoy. ¿Y la parte 2, Y profe? la parte 2, aquí está la parte 2, queda para el 5 de julio, Ah, ya. lunes 5. Ahora, por favor, recuerden que son 2 páginas, así que son solo 2 páginas de planificación, así que no no se hagan tanto problema en escribir tantas cosas. Lo que hay que sí pensar bien es el objetivo, eso es súper importante, el objetivo. Busquen información, cómo se hace un objetivo de clase, cuántas partes tienen. Yo creo que en sus ramos de enseñanza, fundamento de la educación, parece que se llaman, tienen un ramo así. Eh, Algo le habrán enseñado estas cositas, ¿cierto? Y si no, busque, vétase a mineduc.cl o mime, y ahí va a encontrar muchas cositas eh, que sirven mucho, ¿ya?
Y otro, traten de no repetir el nivel. O sea, si un grupo eligió, incluso en el foro pueden ir colocando, grupo, no sé, grupo de, elegimos nivel medio. Es que hay hartos contenidos, entonces no repitan. Van a ser que 2 o 3 grupos elijan números irracionales, por ejemplo. Hay tanto contenido, hay mucho. Por eso traté de colocar lo más que pude, ¿ya? Por favor, ¿sí? Entonces les pido que en el foro coloquen para que grupo 1, o da lo mismo si no quieren colocar los integrantes o no, pero que grupo, si ustedes mismos enumérense, grupo 1 elige nivel medio 2, contenido, suma y resta raíces, listo. Y así el resto no lo repite. ¿Ya? Por favor. ¿Se lo mandamos, profe, o se lo decimos ahora? Es que voy a subir la... No, porque Ah, ya. tienen que pensarlo un poquito. Voy a abrir la tarea para la que tienen que entregar esta, más esta, y en esta tarea voy a abrir un foro, pues ahí ustedes colocan. Ya, si no Ya, profe. hay que decidir, digamos, en este ratito, si quieren se desconectan para que empiecen a trabajar, y yo por mientras hago eso. Profe, y Profe, la tarea la anterior, tarea de ahora la subió, ¿cierto? La que acaba de hablar, la parte 1. Esto está todo en lo que se llama semana 13. Dice semana 13. Ya. Ustedes lo descargan como... Yo lo había cargado la semana anterior, pero ahí estaba mal la fecha, así que le hice esa modificación de la fecha. Pero Ya, profe. está cargado de anoche. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Es necesario que la parte 1 sea en pareja? Me gustaría mucho que sí. ¿Por qué? No, profe, le pregunto porque igual había avanzado un poco. Ah, sí, pues es que está fácil, en realidad. Eh, Sí, es que lo que pasa es que puede haber una confusión cuando revise la ayudante, ¿me entiendes? Porque va a revisar parte 1 y parte 2, ¿ya? La idea es que sean los mismos integrantes. Entonces, si usted, por ejemplo, va a hacer la parte 2 con alguien, ¿ya? Porque más que no es tan extensa, pero hay que pensar un poquito más. Entonces, bueno, siempre contrastar ideas, conversar. Entonces, haga la parte 1 también con ese alguien, ¿ya? Y así se evitan problemas porque si no va a haber confusiones cuando revise la ayudante. ¿Mm? Más que nada por eso. ¿Sí? sí, profe. Ya, gracias. y profe, la tónica es la misma que las tareas anteriores. Pues uno de los integrantes de la tarea que hay que entregar ahora, la tarea que dio la semana pasada, uno integrante nomás la sube, ¿cierto? Claro, pero con los nombres de todos, pero claro, la sube uno nomás. Ya, vale. ¿Mm? Eso, pues, jóvenes, señoritas, ¿ya? Si quieren desconectarse, no hay problema para que empiecen a trabajar. Yo voy a abrir Profe, hay que hacerla en PDF, ¿cierto? No, como usted quiera, como usted quiera. Ya, Puede hacerlo en su cuaderno, sacarle fotos, adjuntarla, como usted quiera. Si quiere responder ahí mismo en el Word. ya, profe. La única que esta tarea, no la encontré. O sea, la busqué, pero no la encontré. Porque yo la hice en Word y seguramente después la pasé a PDF, pero no la encontré el Word original, entonces la tuve que subir así nomás. Ya, ¿Ya? profe. Pero si ustedes la transforman a Word, se les va a desordenar esta parte de aquí. Es mejor Esto, trabajar en PDF para no perder entonces, tanto tiempo ahí. lo que yo haría, claro, es escribir los ejercicios en el cuadernito y después subir la foto. Sí, ¿Ya? ya, profe. Ya. Ya, pues, jóvenes. Así que quedan libres y recuerden que, bueno, tenemos hasta hoy día las 23:59 para esta parte numérica de resolver y qué sé yo. Y la próxima semana, el lunes, entregan la segunda parte, que es esta de aquí, la planificación. Esto es lo único que entregan, la planificación. ¿Ya? Lo que son 2 páginas. Esta sería página 1 y bueno, para abajito vendría la 2. Y la 2 solamente va a salir cuando usted le empiecen a dar espacio a esto de inicio, desarrollo, cierre, se va a ir bajando, qué sé yo.
Ahí va a venir la parte 2, o sea, la segunda página, pero eso es todo, digamos. ¿No? Ya, guíense por este ejemplo. Pueden buscar también ejemplos de planificación en el mineduc.cl y ahí, bueno, pueden encontrar, ahí hay harto material. Así que, si no hay dudas, jóvenes y señoritas, pueden comenzar, ¿ya? Yo voy a subir voy a abrir las tareas, para que se me olvidó abrir para la anterior, ¿ya? Gracias, profe. Ya, Sí, eso le va a recordar para entregar la tarea de hoy. al tiro, de inmediato. Ok. Denme 5 minutitos que parece que buscan afuera. Chao, Bueno, profe, que esté bien. me voy a Chao, quedar profe, aquí, gracias. voy a quedar un Chao, rato profe, gracias. ya, voy a quedar un rato aquí conectado por si hay dudas, ¿ya?
Profe, Sí, dígame. tengo una duda con respecto a la planificación. Ya. Ya tengo que hacer la planificación, ¿cierto? Y aparte tengo que crear el material. Eh, Por ejemplo, no sé, voy a hacer un PowerPoint, porque en el fondo es como la única forma, o lo único, o sea, es como un material, ese es un material que me puede marcar bien, como por ejemplo el inicio de la clase, los objetivos mm, de aprendizaje. ya, no. Solo me interesa la planificación. Ah, ya, sin material. Ya. No. Usted declara el material, pero no lo tiene que elaborar. Ah, ya, ya. ¿Sí? Ya, profe. Ya, esa era la consulta, porque si no, Ya. para ponerme a hacer el No. tiro. Ya, ya, profe. Vale. Ya, chao.